Fueron las mejores vacaciones de nuestra familia, si te olvidas de la niña muerta que flotaba en el río. Es difícil de olvidar, incluso después de todos esos años. Envuelta en su hinchada impermeable rosa, balanceándose suavemente hacia arriba y hacia abajo, con ligeras ondas del agua. Parecía desde la distancia que no tenía más de 12 años. En realidad, tenía 16. ¿Hay alguna diferencia? El puente se extendía sobre un río de tamaño mediano, y probablemente tenía menos de 80 pies de altura. No habíamos planeado detenernos a tomar fotos allí. Corríamos el riesgo de llegar tarde al juego de pelota, el primero de Caleb. Les dijimos a los chicos que habíamos aparcado el coche al otro lado del puente, a más de 1 kilómetro del estadio, para poder comer en una hamburguesería semifamosa de la zona. En realidad, lo hicimos para no tener que pagar la escandalosa tarifa de aparcamiento del estadio. En cualquier caso, con las barrigas llenas, acabamos de empezar nuestra caminata hacia el parque y estábamos totalmente satisfechos. Al principio del día, cuando las nubes amenazaban y el aire estaba cargado de esa inquietud previa a la tormenta, temí que hubiera lluvia. Pero las nubes no eran más que una ligera llovizna, y ahora el sol empezaba a asomar por algunos lugares. Era una buena cosa. También, el maldito juego de pelota había sido la única razón para tomar unas vacaciones en primer lugar. Supongo que la historia comienza realmente 2 años antes, en las pruebas de la liga infantil de Caleb. Jade y yo pensamos que era importante que nuestros hijos participaran en deportes de equipo. Yo, al crecer, no lo había hecho, algo que a menudo me entristecía. Cuando Caleb cumplió 9 años, llegamos al béisbol, no por un gran amor por el juego, sino por la escasez de opciones. Caleb era demasiado bajo para el baloncesto, y Jay no quería escuchar hablar de que su hijo sufriera daños cerebrales en un campo de fútbol. En las semanas previas a las pruebas, hice que mi hermano pequeño enseñara a Caleb los fundamentos, como hacer girar un bate, lanzar una pelota. Observé a los dos practicando en el patio trasero, desde la ventana de nuestra vieja cocina, sin tener ni idea de si el chico era bueno o no. Pero parecía que se estaba divirtiendo. ¿Y no era eso lo que importaba? De todos modos, no esperaba que fuera una superestrella. Solo esperaba que no se avergonzara en las pruebas. No lo hizo. De hecho, cuando lo recogí ese día, parecía creer que tenía posibilidades de entrar en los menores 2. Había 3 ligas para los niños de su edad, determinadas por el nivel de talento: las menores 1, las menores 2 y las mayores. Habíamos previsto, por supuesto, que en su primer año jugaría las menores 1, con la posibilidad de ascender con el paso de los años. La noche en que recibió la llamada de uno de los entrenadores de la liga, nos sorprendió. Había llegado a las mayores. El entrenador le dijo a Caleb que lo había elegido porque, aunque nuestro chico no era el más grande ni el más talentoso en el campo, jugaba con corazón, con ganas y con garra, igual que cierto jugador de las grandes ligas. Así fue como, en aquella nublada mañana de verano, nos encontramos en el puente. Yo paseaba por la acera de grava, con los dedos entrelazados con los de Jade. Caleb caminaba, saltando casi, justo delante de nosotros, con una gorra ladeada en la cabeza y el nombre de su héroe de la infancia extendido en la parte superior de la espalda. Su hermana pequeña, Abra, caminaba cerca de él,
luchando con un yo-yo que le habíamos comprado esa mañana. Todo era tan pintoresco, y los altos árboles que flanqueaban el río eran tan hermosos, que Jade detuvo a la familia para tomar una foto. Ahí fue donde nuestras vacaciones perfectas dejaron de serlo. Abra se quejó. Odiaba que le tomaran fotos. La iluminación es perfecta ahora mismo, querida, dijo Jade con paciencia. Y si hay algo que espero que aprendas de tu madre, es que nunca hay que desperdiciar la iluminación perfecta. Sacó la cámara familiar de un bolsillo que yo ni siquiera sabía que tenía su chaqueta, y la orientó cuidadosamente hacia la barandilla de hormigón del puente, que estaba a menos de 1,5 metros de altura. En la actualidad, nuestra historia podría haber sido muy diferente. Pero cuando nuestros hijos eran pequeños, no teníamos teléfonos inteligentes, ni siquiera cámaras digitales. No existían esos dispositivos. Esa cámara familiar utilizaba rollos de película, y Jay se había provisionado de ellos antes de las vacaciones. Los revelaría todos en el centro fotográfico de Walmart cuando volviéramos a casa. Una vez que la cámara estaba colocada en su sitio, Jade puso el temporizador y se apresuró a ocupar su lugar junto a mí en la fila familiar. La foto salió bien. Jade corrió a poner el temporizador de nuevo, por si alguien había parpadeado, claro, y se apresuró a volver con su familia, con sonrisas artificialmente amplias estampadas en cada rostro. La cámara hizo un segundo disparo. Unos instantes después, un extraño sonido flotó en el aire, una mezcla entre un chapoteo y un ruido sordo. Nadie le dio importancia. El sonido ni siquiera era tan perceptible por encima de la corriente del río, hasta que el grito desesperado de una mujer sonó detrás de nosotros. Todos nos giramos a la vez. A unos 100 metros, parcialmente oculta por la ligera subida y bajada del centro del puente, una mujer se clavaba las uñas en la cara. Miraba, horrorizada, por encima del borde del puente, con un grito sollozante en los labios, con una expresión totalmente grotesca. No sabía qué había pasado, pero sabía que quería a mis hijos lejos de la situación. Le di las entradas a mi mujer, guardando una para mí, y le dije que me reuniría con ustedes en el estadio. Por ahora, dije, voy a ver si esa mujer necesita ayuda. Nos pusimos en camino por separado. Por entonces 2 piezas de rompecabezas se unieron en mi mente. ¿Jade?, dije. Mi esposa se giró. No dejes que los niños miren hacia abajo. Por lo que sé, los niños no miraron allí abajo. Es algo bueno también. La vista nunca me ha abandonado. Cuando me acerqué a la mujer histérica del puente, un hombre de aspecto importante con un elegante traje de negocios, ya la había alcanzado desde el otro lado. Estaba mirando por encima de la barrera que le llegaba al pecho, todo lo que se interponía entre los transeúntes y una caída mortal. Dijo el hombre, con un poco más de naturalidad de lo que requería la situación. Espantoso. Si a la mujer le molestó su actitud distante, o se dio cuenta de ello, no lo hizo. Ahora estaba sentada en la acera, con los brazos apretados alrededor de las rodillas, meciéndose de un lado a otro llorando y repitiendo la palabra Natalie una y otra vez. Tenía las mejillas manchadas de sangre por los arañazos que se había hecho. El hombre sacó del bolsillo de su traje un teléfono móvil que, por muy impresionante que fuera en aquella época, habría sido considerado cómicamente enorme solo 5 años después.
Pulsó 3 dígitos en él y empezó a hablar con la operadora de emergencias. Su voz se elevaba por encima de los sollozos de la mujer que estaba cerca de mis pies. Recuerdo que pensé, con cierta rectitud, que no podía ver el atractivo de un teléfono móvil. Cerré los ojos por un momento, sabiendo muy bien lo que iba a ver. Los abrí segundos después y me permití mirar por encima de la barrera del puente. Efectivamente, una joven yacía muerta debajo, balanceándose ligeramente con el movimiento del agua. Estaba en una bolsa de agua rodeada de plantas altas, que estaba razonablemente quieta y era bastante poco profunda. Ese círculo parecía ser la única razón por la que no había sido arrastrada río abajo. Es más, puede que fuera la razón por la que murió. Si hubiera aterrizado en aguas más profundas y en movimiento, podría haber sobrevivido a la caída. Como dije al principio de la historia, no parecía tener más de 12 años. Llevaba un impermeable rosa que parecía demasiado pequeño y juvenil para ella, como si se lo hubieran comprado a una niña mucho más joven que ella. Porque, a pesar de las apariencias, la niña que estaba debajo de mí, y que presumiblemente se llamaba Natalie, estaba en realidad en el primer año del instituto. O al menos, lo había sido. El cabello rubio de la chica se extendía como un abanico desde su cabeza, y un rayo de sol se escapaba de las nubes por encima, dándole un aspecto vagamente angelical. O tal vez fuera mi imaginación. En cualquier caso, mientras permanecía allí, sin poder apartar la vista, escuchando sin oír al hombre que estaba a mi lado mientras pronunciaba sus últimas palabras a la operadora de emergencias, me di cuenta de algo. La joven Natalie tenía la desgracia de ser el primer cadáver que veía en mi vida. Ni yo ni el empresario que llevaba el móvil hicimos un esfuerzo por consolar a la mujer que estaba cerca de nosotros. Ni siquiera nos acercamos a ella para conversar. Ahora estaba tumbada en posición fetal y temblaba ligeramente, con un gemido ocasional deslizándose entre sus labios. Las manchas de sangre de sus mejillas estaban ahora cubiertas en su cara, haciendo que toda la lamentable escena pareciera más criminal de lo que debería. Ambos nos quedamos cerca, sabiendo que la policía querría hablar con nosotros, sintiéndonos como intrusos en el dolor de esa mujer. Unos minutos más tarde, la mujer ya no lloraba. De hecho, parecía que se había desmayado. Pero sus gemidos se habían convertido en lamentos, y se aferraba y tiraba de la tela de su blusa con tanta fuerza que pensé que podría rajarse. Tuve un recuerdo de mi infancia, cuando leía historias bíblicas con mis padres. Historias sobre hombres como Job y David, que estaban tan abrumados por el dolor que rompían sus propias prendas en pedazos. Una muestra tan extravagante de angustia que me pareció entonces poco realista. Pero en presencia de esa mujer fueron esos pasajes los que me vinieron a la mente. Después de lo que pareció una eternidad, llegó un solo agente de policía. Me pareció una negligencia. De acuerdo, yo venía de una ciudad mucho más pequeña, con una fuerza policial mucho menos ocupada, pero aún así, la imagen de la chica llamada Natalie flotando abajo parecía lo suficientemente perturbadora como para justificar al menos un segundo agente de la ley. El joven agente, que estaba claramente abrumado por la situación, tuvo el mal tino de empezar a hablar con los tres al mismo tiempo. El hombre del traje se presentó como empleado de lo que deduje que era una empresa bastante impresionante del centro de la ciudad, y lo hizo con tal aplomo que el agente de policía pareció pensar que ese hombre, y no él, estaba al mando. Estaba allí, cerca de la carretera principal, dijo el hombre, señalando por donde había venido.
cuando oigo un grito, el grito de esa mujer. Señaló con la cabeza a la mujer, que ahora estaba de manos y rodillas, gimiendo en voz baja y aparentemente inconsciente de su entorno. Estaba mirando por encima del borde del puente. Yo mismo miré por encima mientras me apresuraba hacia ella, y vi el cuerpo de la joven tendido debajo. Bien, bien, dijo el oficial de policía. Parecía profundamente distraído por los ruidos casi inhumanos que provenían de la mujer a nuestros pies, y que emanaban de ella a intervalos aleatorios. Se giró hacia mí. ¿Y tú? Le conté mi historia. Entonces el oficial se agachó, y con más autoridad y gracia de la que había demostrado hasta entonces, comenzó a dirigirse a la mujer. Señora, mi nombre es oficial Morris. Estoy aquí para ayudarla. ¿Cree que podría responder un par de preguntas para mí? Lentamente, la mujer lo miró y asintió. La sangre de su rostro se había encostrado, y su expresión era grotesca. ¿Quién es la chica, señora? La mujer hipó fuertemente. Es mi hija, Natalie. Tiene 16 años. ¿Y podría decirme qué pasó, señora? ¿Con sus propias palabras? Podría. La mujer respiró profundamente, y luego contó su historia sin llantos, sin hipo, sin interrupciones de las que hablar. Natalie estaba muy enferma. Los médicos no estaban totalmente seguros de lo que le pasaba. Al principio pensaron que se trataba de una intoxicación alimentaria, pero no desaparecía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. No podía retener alimentos y estaba constantemente dolorida, con náuseas y pálida. La saqué de la universidad durante la mayor parte de abril y mayo. De todos modos, esa es la razón por la que estábamos aquí. Hoy se sentía un poco mejor, o eso me dijo. Cuando dejó de llover y el sol empezó a brillar entre las nubes, me rogó que la dejara salir. Era su tiempo favorito, así que ella y yo nos besamos y salimos a dar un paseo. Pensábamos a ir a uno de los parques que hay junto a la carretera, y así es como... La mujer respiró profundamente. Sonaba como si algo grande se hubiera atrapado en su garganta. Y así es como acabamos aquí, en el puente, dijo. Íbamos caminando juntas, una al lado de la otra. Ella se quedó atrás, solo unos pasos. No me di cuenta. Creo que ella no quería que me diera cuenta. Lo siguiente que supe es que ella estaba en el borde. Ella saltó. El oficial Morris asintió. ¿La viste saltar? No, gracias a Dios. La oí aterrizar ahí abajo, en el río. Me di la vuelta para mirar por el borde, y fue entonces cuando la vi. La voz de la mujer vaciló, y las lágrimas llenaron sus ojos una vez más, y antes de que pasara apenas un momento, era de nuevo un charco de histeria. El oficial Morris parecía resignado. No habría más respuestas de ella, al menos, no por un tiempo. Se dirigió a nosotros. Señores, anoten sus datos de contacto en ese papel, y luego pueden irse. Así lo hice. Cuando le devolví el papel al oficial Morris, dijo: disfruten del juego. Lo hice. Es increíble lo que una persona puede apartar de su mente, si lo necesita. Acababa de presenciar la escena más perturbadora de mi vida, y una hora después estaba en un partido de béisbol con mi familia. El partido fue sorprendentemente maravilloso. Siempre había pensado que el béisbol era aburrido, pero estar realmente en el estadio, en lugar de verlo por televisión, fue una enorme mejora. Además, el jugador favorito de Caleb
Compensó su mal primer bateo con un doblete en la octava entrada, cuando se deslizó hacia la segunda base de cabeza, en una demostración pura de la velocidad por la que era conocido. Pensé que Khaled podría desmayarse de alegría. Como ya he dicho, fueron las mejores vacaciones que ha tenido nuestra familia, si se puede olvidar a Natalie. Y durante unas semanas, nadie tuvo mucho problema en olvidarse de Natalie. Nadie más que yo había visto el cuerpo. Khaled y Abra ni siquiera sabían que había habido un cuerpo. Por lo que sabíamos, no sabían que había pasado algo en absoluto. Supongo que por eso fue un shock tan grande. Una noche, una semana después de las vacaciones, cuando Abra llamó a la puerta de nuestra habitación y dijo: «Mamá, papá, Natalie dice que debería mirar más de cerca». Nos miramos, sin hacer ideas al principio. Jay se acercó a abrir la puerta del dormitorio. «¿Qué, cariño?», dijo, agachándose para encontrarse con la mirada de nuestra hija. «En la foto», dijo Abra, «Natalie quería que te dijera que lo mirara más de cerca». Lo que Abra no sabía, lo que no podía saber, era que ese mismo día Jake había hecho revelar la foto de nuestras vacaciones. Yo había vuelto a casa del trabajo para un largo almuerzo, y Jake y yo pasamos la hora mirando la foto juntos, riendo y recordando. Fue muy divertido, hasta que llegamos a las fotos del puente. Solo había dos, la primera toma y la segunda. En la primera, nuestra familia estaba junta en el puente, sonriendo alegremente. En la segunda, tomada por si alguno de nosotros había parpadeado, o puesto una mala cara en la primera, nadie lo hizo. Nuestra familia estaba de pie y sonreía igual que antes. Solo un detalle era diferente. En el fondo de la segunda imagen, en el extremo más alejado de la fotografía, se podía ver una chica de cabello rubio, con impermeable rosa en pleno vuelo, cayendo desde el puente. Vi primero a Natalie. Al sentir que me ponía tenso, quizá al oír mi leve respiración, Jay volvió hacia mí. «¿Qué pasa, cariño?», me preguntó. Asombrado, me encontré incapaz de hablar. Para articular, me limité a señalar la fotografía. Jade bajó la mirada. «¿Qué estás...? ¡Oh, Dios mío!». Un pequeño grito escapó de sus labios. «Eso es... ella es...». Jay giró la cara. No puedo mirarlo. Tíralo». No necesité que me lo dijeran dos veces. Cogí la fotografía, me dirigí a la cocina, abrí el armario debajo del fregadero y la tiré al cubo de la basura. «No, yo...». Jay comenzó. «Ay, no. Lo quiero fuera de la casa. Es horrendo». Se estremeció. Al principio no estaba seguro de por qué había reaccionado con tanta intensidad, pero me di cuenta. Jay no había experimentado mucho ese día en el puente. No había pasado media hora con una madre desconsolada. No había visto el cadáver de Natalie balanceándose en el agua, con el cabello flotando hacia afuera como una corona ornamentada. Había escapado en gran medida de la situación, y solo le había dado los detalles más escasos. Ella nunca había pedido más. Jade estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas hacia el pecho, y parecía completamente perturbada. Supe, en ese momento, que estaba imaginando a sus propios hijos lanzándose de cabeza por el puente. El cubo de la basura de la cocina era suficiente para mí, pero si Jay lo quería fuera de la casa, pues fuera de la casa iría. «De acuerdo», dije, sacando la foto del cubo de la basura y sacándola por la puerta del garaje. Me dirigí al lado de la casa,
donde estaban los grandes cubos de basura exteriores. Saqué la bolsa de basura superior, tiré la foto dentro y puse la bolsa encima. Sin embargo, antes de hacerlo, eché una última mirada rápida a la joven, con los brazos extendidos, el cabello ondeando a su alrededor y el sol brillando en él, mientras caía su temprana muerte. Jade había tenido razón. La iluminación era perfecta. Jade dejó de mirar a Abra y me miró a mí, furiosa. Pensé que te había dicho que la sacaras de la casa, dijo. Lo hice, contesté, desconcertado. Lo enterré profundamente en los cubos de basura exteriores. No lo suficientemente profundo aparentemente, dijo ella. No te resistas, dijo Abra. No lo he mirado, no quiero hacerlo. Jade y yo volvimos a mirar a nuestra hija. Solo quiero que lo mires. Bueno, Natalie lo hace. Dice que no has mirado lo suficiente. Nos quedamos en silencio durante unos instantes. Luego dije, ¿qué quieres decir con que Natalie dice? Abra puso los ojos en blanco. Estaba en esa edad en la que se dedicaba a dar la cara a sus padres constantemente, pero todavía era demasiado joven para que fuera algo más que un berrinche. Quiero decir, dijo, modificando sus palabras como si fuera ella la que le hablara a un niño de 6 años. Natalie dice, no sé por qué, es solo lo que ella dijo. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó Jade. ¿Quién es Natalie, cariño? ¿Cuándo te ha dicho eso? Hace un momento, dijo Abra. Luego, intuyendo que necesitábamos más explicaciones, añadió, está en mi habitación. Nunca me había movido tan rápido en mi vida. En 2 zancadas pasé por delante de mi mujer y mi hija. En 2 más, en mitad de camino hacia el dormitorio de Abra. Sin detenerme a pensar en lo que encontraría, abrí la puerta de golpe y entré. Nada. No había nadie. Claro que no hay nadie, pensé. ¿En qué demonios estás pensando? Jade y Abra estaban justo detrás de mí. Esa vez, fue el turno de Abra de parecer desconcertada. ¿Natalie? Abra llamó. «Natalie», suspiró con rabia. Dios, estaba aquí hace un minuto. No digas Dios, dijo Jade débilmente. Creo que estaba desesperada porque algún sentido de normalidad invadiera la conversación. A algunas personas no les gusta. Tú lo dices, acusó Abra. Lo sé, cariño. Los adultos. Interrumpí. Abra, ¿de dónde salió Natalie? ¿Cómo era ella? No lo sé. Parecía normal, dijo Abra, encogiéndose de hombros. Simplemente llamó a la puerta y la dejé entrar. ¿La puerta de la casa? No. La puerta de mi habitación. Yo no abro la puerta de la casa. Me dijiste que no lo hiciera, ¿recuerdas? Sí, claro que lo recordamos, dije, echando una mirada nerviosa a la puerta de su habitación. Eso está bien, cariño. Bien por ti. Pero, cuando dices que tenía un aspecto normal, ¿cuántos años tenía? ¿De qué color era su cabello? Amarillo, dijo Abra rápidamente. No sé qué edad tenía. Mayor que Caleb. Pero más joven que mamá y yo. Sí, dijo entonces, con un poco más de actitud. ¿Por qué se asustan tanto? Era simpática,
Jade me miró impotente, aterrada. ¿Qué demonios?, dijo. Me encogí de hombros. No sabía qué decir a ninguna de ellas. Abra rompió el silencio, murmurando: bien, entonces no me contesten. Cariño, es algo complicado, dijo Jade. ¿Por qué?, preguntó Abra. Escucha, mamá. Entró y se sentó ahí. Abra señaló la cama. Fue muy amable conmigo. Dijo que le recordaba a su hermana pequeña, que su hermana se llamaba Elisa, que echaba de menos a Elisa, y que tenía que decirte que mirara más de cerca la foto. Le pregunté qué foto, y no me lo quiso decir. Solo dijo que era muy importante que te dijera que mirara más de cerca. Me hizo prometerlo. Así que vine y te lo dije. Y no sé a dónde fue. Miró a su madre con crueldad, como si se preguntara qué podría ser lo menos complicado de eso. De acuerdo. Gracias, cariño, dijo Jade en voz baja. Me quedaré aquí contigo y... Supongo que tu padre irá a ver más de cerca esa foto. Me encogí de hombros, sintiéndome más fuera del lugar de lo que quizás nunca me había sentido en mi vida. Claro, sí, supongo. ¿No quieres venir conmigo? No puedo volver a mirarla, dijo Jade, apretando ligeramente la cabeza de nuestra hija contra su pecho. Esa pobre mujer, extendiendo la mano así. Nunca me la sacaré de la cabeza tal y como está. Bueno, ¿qué estoy buscando? Jade se encogió de hombros. Ya estaba en el garaje cuando me sorprendió la extrañeza de su comentario. ¿Mujer? ¿Extendiendo la mano? Abrí la tapa del cubo de la basura y saqué la bolsa superior. Allí, debajo, un poco húmeda, estaba la fotografía. La recogí. Afuera ya estaba oscuro, pero el sensor de movimiento del lateral de nuestra casa se había disparado y una de las luces exteriores se había encendido. Acurrucado bajo ella, sujetando la foto cerca de la bombilla, hice lo que me dijo mi hija y miré más de cerca. Vi inmediatamente de qué había hablado Jade, pero era fácil ver cómo se me había pasado. En el lado más alejado de la toma, junto a donde estaba el cuerpo caído de la niña, estaban los brazos extendidos de la madre de Natalie. La mayor parte de su cuerpo y casi mitad de su rostro estaban cubiertos por Khaled y su gorra de béisbol, pero ella estaba allí, detrás de nuestra familia, observando impotente cómo su propia familia se desmoronaba. Su gesto hacia el exterior era desesperado. Comprendí por qué Jade no podía volver a mirar la foto. Tal vez ninguna madre podía evitar reemplazar ese cabello rubio ondulado por el de su propio hijo, esos brazos extendidos por los suyos. Dios, qué cosa, pensé. Y nuestra familia se había visto envuelta en medio de ello, de alguna manera. La luz se apagó, dejándome solo el resplandor de la luna para ver. Agité el brazo y la luz volvió a encenderse. Todos mis pensamientos parecían golpear mi cráneo a la vez, exigiendo ser escuchados, cada uno reclamando su máxima importancia. Así, me vi incapaz de prestar toda mi atención a ninguno de ellos, pero debajo de todos ellos estaba la vaga idea de que me faltaba algo. ¿Cómo demonios había sabido Abra de la foto? ¿Sobre la chica llamada Natalie? Quizás había mirado hacia abajo después de todo, aquel día en el puente. Sin embargo, eso no explicaría cómo sabía el nombre de la chica. Y había algo más, también, algo en el fondo de mi mente,
pero cada vez más cerca del frente. No encajaba del todo. Y Abra había parecido totalmente convencida de que una chica llamada Natalie había estado realmente en su habitación. ¿Estaba dispuesta a considerar seriamente esa posibilidad? No, me dije frenéticamente. Había muchas aplicaciones que tenían. No necesitaba empezar a contarme historias de fantasmas. Pero ¿qué otras explicaciones tienen sentido, Nombra una. Solo una. Algo está mal. Algo está muy mal aquí. Y lo sabes. ¿Pero qué es lo que está mal? ¿Cómo podía saber lo que estaba mal cuando ni siquiera podía formar un pensamiento coherente? Incluso las explicaciones más absurdas no tenían sentido. Supongamos, después de todo, que el fantasma de Natalie realmente había visitado a mi hija. Todo con el propósito de... ¿qué? ¿Hacer que viera más de cerca esa fotografía? La giré en mis manos. Examiné el anverso, el reverso. No había aprendido nada nuevo en una segunda mirada. Nada en absoluto. Excepto... Natalie estaba muy enferma. Todo llegó en un instante. Me rogó que la dejara salir. Era su tiempo favorito. Mi mente regresó ese día en el puente. Se quedó atrás. Solo unos pasos. No me di cuenta. Tenía razón. Algo iba muy mal. Lo siguiente que supe fue que ella estaba en el borde. Ella saltó. ¿Y qué le estaba preguntando el oficial Morris a la madre de Natalie? ¿La viste saltar? Con las manos temblando, miré una vez más la foto, que ahora me parecía más vil de lo que yo, o Jade, habíamos imaginado. No, gracias a Dios. La oí aterrizar allí abajo, en el río. Me di la vuelta para mirar por encima del borde, y fue entonces cuando la vi. La diferencia era sutil, pero obvia una vez que se notaba. La posición de las muñecas, las manos. Los brazos de la madre de Natalie no estaban extendidos, como había parecido al principio, en un intento desesperado de atrapar a su hija. Y aunque solo se veía parte de su rostro, estaba claro que la madre de Natalie no tenía una expresión de sorpresa. No estaba horrorizada, ni desconsolada. Parecía ser sincera. Nunca he visto otra cara igual, y dudo que usted tampoco lo haya hecho, a menos que haya sido testigo de cómo una mujer asesina a su propia hija. La detective Nadeau cerró los ojos y suspiró. Hemos sospechado. Hemos investigado. Pero no había ninguna prueba. Ninguna en absoluto. Y... ya sabes, una madre afligida no es el tipo de acusación que quieras sacar a relucir, a menos que realmente tengas algo. No sabía qué decir. Me quedé callado, intentando que mi pie dejara de golpear el suelo de baldosas. La puerta del despacho del detective Nadeau estaba cerrada, pero todos los sonidos de un lugar de trabajo bullicioso detrás de nosotros seguían siendo claramente audibles. Solo desearía... bueno, no es que hubiera ayudado. ¿Qué? Pregunté. Natalie tenía una hermana menor, Elisa. Intenté aparentar que no conocía esa información. El detective continuó. Murió de una mala gripe años antes, cuando era solo una niña. No había necesidad de fingir sorpresa. Las palabras de Abra resonaron en mi cabeza. Dijo que echaba de menos a Elisa. Debería decir que, al menos, parecía una mala gripe.
Ahora, bueno, parece dudoso, ¿no? Eso lo dijo más para él mismo que para mí. Nos quedamos en silencio un rato más, y luego se aclaró la garganta. Sacudió ligeramente la cabeza, y adoptó el mismo aire de negocios que tenía cuando entré por primera vez en su despacho. Muchas gracias por brindarnos esa información, dijo. La foto por sí misma no prueba que haya arrojado a Natalie, por supuesto, pero tiene usted razón, contradice completamente su testimonio. Ambos testimonios, de hecho. Un detective volvió a interrogarla al día siguiente. Probablemente no será suficiente para una condena, pero debería ser suficiente para detener. Su voz entrecorta. Volvió a aclararse la garganta y dijo, de nuevo, gracias. ¿Tiene alguna pregunta para mí? Tenía 1.000.000 de preguntas, la mayoría de ellas relacionadas con el hecho de que parecía que un fantasma real había visitado a mi hija. Pero me las guardé para mí. Sacudí la cabeza. El detective Nadeau se levantó, mirando la fotografía que tenía en la mano. Es una suerte que te haya fijado en eso. Tienes razón. No es obvio a primera vista. Y las probabilidades de que hayas tomado esa foto en primer lugar. Lo sé, dije. Es una locura. No me molesté en decirle que el buen momento de mi esposa había sido el detalle menos loco de toda nuestra historia. Una locura no es suficiente, dijo el detective. Miró al suelo, como si tratara de decidir algo. Luego bajó la voz y dijo, probablemente no debería decirle eso, pero esa mujer está intentando solicitar una adopción.